comenzar hoy viendo el examen que acaban de tomar y repasando acerca de las preposiciones y la acentuación. Vamos a mirar aquí Salmo 138 del 1 al 3. Dice: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138 del 1 al 3. Estamos viendo aquí las preposiciones y recordamos que la preposición demuestra la posición de un sustantivo relativo a otro. Entonces, se trata de palabras como en, con, hacia, y a veces son preposiciones compuestas que pueden usar una preposición con otra palabra que en conjuntos funcionan como una preposición. Por ejemplo, alrededor de o delante de. Entonces, vamos a mirar este ejemplo y ver cuántas encontramos aquí. En primer lugar, vemos con. Con es una preposición. Y aquí dice: te alabaré con todo mi corazón. Corazón es el complemento de la preposición, es un sustantivo. Y toda esta frase funciona como un adverbio para decir cómo te alabaré. No te alabaré así un poquito nomás, sino con todo mi corazón. Entonces, toda esta frase funciona como un adverbio que califica al verbo alabaré. Siguiendo, dice delante de los dioses. Delante de es una preposición compuesta que indica dónde, y dioses es el complemento de esta preposición. Delante de los dioses te cantaré salmos. Toda esta frase también funciona como un adverbio que dice ¿dónde cantaré? Cantaré delante de los dioses. Me postraré hacia tu santo templo. Hacia es también una preposición. Demuestra mi posición, porque yo soy el sujeto. Yo me postraré. Y es mi posición relativo a tu santo templo. Templo es el complemento de la preposición, y toda esta frase funciona para decir dónde me postraré. Entonces funciona como un adverbio, toda la frase en su totalidad. Y alabaré tu nombre por tu misericordia. Aquí por es la preposición, misericordia es el complemento de la preposición, y esta frase me dice el por qué. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y aquí fidelidad también es complemento de la preposición por.
Y todo esto funciona para indicar por qué alabaré. Entonces funciona también como adverbio. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cosas es el complemento de la preposición y aquí esta preposición sobre nos indica la posición de la palabra de Dios en relación con todas las otras cosas, que su palabra está sobre todas las cosas. Entonces esto es una frase que nos indica, es como un adjetivo describiendo tu palabra. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor. Vigor es el complemento de la preposición y esto indica con qué Dios me fortaleció. Y aquí otra preposición en, y el complemento de la preposición es alma. Y aquí indica dónde me dio vigor, en mi alma. Entonces hemos visto las preposiciones en estos versículos. Repasando, son con, y su complemento es corazón. Delante de, su complemento es dioses. Hacia, y el complemento es templo. Por, el complemento es misericordia. Y fidelidad. Aquí sobre, y el complemento es cosas. Con, el complemento es vigor. Y en, y el complemento es alma. Pueden repasar lo que tienen en sus hojas para asegurar que tienen todo correcto. A continuación vamos a ver la parte del examen que se trata con la acentuación. Tenemos aquí un pasaje de los Salmos y vamos a ver si podemos identificar todos los lugares que necesitamos agregar tilde. Aquí dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Vamos a tomar hasta aquí nomás. Comenzando. Júzgame. Acaba con vocal. Entonces sabemos que la sílaba que llevaría el acento fonético es la penúltima. Júzgame. Ahora, si estás en ciertos lugares, quizás dirías, júzgame, pero en la Biblia no está escrito de tal forma. Dice, júzgame. Y entonces, ya que no cae en la penúltima, necesitamos usar la tilde para indicar que la sílaba tónica es la primera, no la penúltima. Júzgame, o es palabra monosílabo, no requiere del uso de la tilde. Dios, aquí tenemos un diptongo, no queremos separar ese diptongo, se conserva como una unidad, un monosílabo, no requiere de una tilde y también monosílabo. Defiende, acaba en vocal. Defiende. Aquí tenemos un diptongo. No queremos separar estas dos letras porque sí funcionan como diptongo.
La última letra es una vocal, entonces la penúltima debería de ser la sílaba acentuada, defiende. Así es, entonces no requiere el uso de la tilde. Mi. La palabra mi, recordamos que depende de su función en la oración. Aquí no se refiere a la persona, sino es un adjetivo que describe la causa. Mi causa es un adjetivo de posesión, no requiere el uso de la tilde, por lo tanto. Aquí tenemos un diptongo otra vez. Aquí vemos la U, que es vocal débil, se combina con la A, causa. No queremos dividir ese diptongo, entonces la última letra es una vocal, el acento fonético cae en la penúltima, causa, y queda bien así. Líbrame de gente impía. Líbrame acaba con una vocal, entonces el acento fonético caería en la penúltima, líbrame. No es líbrame, sino líbrame. Entonces requiere el uso de la tilde aquí. Líbrame. En vez de la penúltima, cae antes. De aquí no estamos hablando de dar, entonces no requiere el uso de la tilde. Gente, una vocal, la penúltima, gente, está bien, no requiere el uso de la tilde. Impía. Aquí tenemos una vocal débil y una fuerte. Debería de formar un diptongo. Sin embargo, aquí no queremos que esto diga impia. Queremos separar la I de la A. Y para romper el diptongo, para que diga ia, va a requerir el uso de la tilde. Impía. Y del hombre engañoso. Y nunca requiere tilde, tampoco del hombre. Acaba en vocal, la penúltima debería de ser acentuada, hombre. Así es, entonces no requiere tilde. Engañoso, acaba en vocal, la penúltima debería de recibir la acentuación, engañoso. Así es, está bien. Nunca requiere el uso de la tilde. Inicuo. Aquí tenemos una vocal débil y una fuerte. Forman un diptongo. Inicuo. Acaba en vocal y el acento fonético sí está en la penúltima. Inicuo no requiere el uso de la tilde. La siguiente frase. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Primera palabra pues es monosílabo. No requiere aquí el uso de la tilde porque no tiene otro significado con que se podría confundir. Que en esta circunstancia no es interrogativa, no está haciendo una pregunta, entonces no requiere el uso de la tilde. Tú aquí está hablando de la persona de Dios. No está hablando de un adjetivo de posesión, sino de la persona misma. Es un pronombre y por lo tanto requiere el uso de la tilde. Eres, acaba en S, que es como si fuera un vocal,
Entonces, la penúltima debería de llevar la acentuación eres. Y está bien. Él, aquí es un artículo que define a Dios y como artículo no requiere el uso de la tilde. Ya hablamos de la palabra Dios, de. No está hablando de dar, es una preposición, no requiere la tilde. Mi fortaleza. Aquí mi es un adjetivo de posesión. La fortaleza me pertenece a mí, entonces mi aquí no requiere el uso de la tilde, ya que es adjetivo y no pronombre. Fortaleza acaba en una vocal, la penúltima debería de recibir la acentuación fortaleza. Así es, entonces no requiere el uso de la tilde. Aquí vemos un signo de interrogación. Eso siempre debería de hacernos mirar bien, porque sabemos que las interrogativas llevan la tilde. Aquí la palabra por no es donde vamos a usar la tilde, por nunca requiere la tilde, sino en la siguiente, que. Aquí, que es interrogativa. ¿Por qué me has desechado? Entonces, aquí, que requiere la tilde. Me nunca lo requiere. Has también es monosílabo, no lo requiere. Desechado acaba en vocal. La penúltima debería de recibir la acentuación desechado. Está bien así, entonces no requiere la tilde. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Aquí vemos otra interrogativa. Vemos el signo de interrogación y que aquí es interrogativa, requiere el uso de la tilde. Andaré acaba en vocal, la penúltima debería de recibir la acentuación andare, y andare es muy distinto a andaré. Y aquí en esta oración, ¿por qué andaré? Es lo que queremos, no andare. Entonces necesitamos usar la tilde para indicar que la última sílaba requiere la acentuación. Enlutado acaba en vocal, la penúltima debería de recibir la acentuación enlutado. Y así es, entonces no requiere del uso de la tilde. Por nunca lo requiere, tampoco la. Opresión. Aquí acaba con N, que funciona como las vocales. La penúltima debería de recibir la acentuación opresión. No es opresión, sino opresión. Y entonces requiere el uso de la tilde. Del nunca lo requiere. Enemigo acaba en vocal, entonces miramos la penúltima, enemigo. Y ahí sí es que cae la acentuación, entonces no requiere el uso de la tilde. Envía tu luz y tu verdad. Envía. Aquí la I es una vocal débil, la A es fuerte. Esto formaría un diptongo y sería envía. No es envía, sino envía. Para separar el diptongo requiere el uso de la tilde en la vocal débil. Envía. Tú aquí es un adjetivo de posesión describiendo a la luz. No es pronombre,
no requiere del uso de la tilde. Luz es monosílabo, no lo requiere, tampoco y. Tu verdad. Tu otra vez es un adjetivo de posesión. Como no es pronombre, no requiere del uso de la tilde. Verdad acaba en consonante y las palabras que acaban con una consonante llevan la acentuación en la última sílaba. Verdad. Y es ahí donde lo requiere, entonces no requiere el uso de la tilde. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. La palabra estas es una demostrativa. Si es adjetivo, no requiere uso de la tilde. Pero aquí, ¿estas qué? No sigue un sustantivo. Entonces, no es adjetivo aquí estas, sino es pronombre. Y cuando funciona como pronombre, la palabra estas requiere el uso de la tilde para señalar que es pronombre y no adjetivo. Estas me guiarán. Aquí la palabra guiarán, la palabra acaba con N y eso funciona como si fuera una vocal. Entonces, el acento fonético caería en la penúltima, que serían guiarán. No es guiarán, sino guiarán. Y para que caiga el acento en la última en vez de la penúltima, tenemos que indicarlo con el uso de la tilde. Me conducirán a tu santo monte. Me es monosílabo, nunca requiere el uso de la tilde. Conducirán acaba con N. La acentuación debería de caer en la penúltima. Conducirán. No es conducirán, sino conducirán. Y para que el acento caiga en la última en vez de la penúltima, requiere el uso de la tilde. A nunca lo requiere. Tu depende de su significado. Aquí dice tu santo monte. Aquí tu es un adjetivo de posesión. Nos demuestra de quién es el santo monte. No se refiere a la persona, sino es una descripción del santo monte. Tu aquí no requiere el uso de la tilde. Santo acaba en una vocal. La penúltima debería de llevar la acentuación. Santo, así es. Monte también acaba en vocal. Monte. La penúltima sí lleva la acentuación, entonces no requiere el uso de la tilde. Y nunca lo requiere, a tampoco, tus tampoco, son monosílabos que nunca requieren el uso de la tilde. Moradas, acaba con S, N y S siguen la misma regla que las vocales, la penúltima, moradas. Así es la palabra, no requiere el uso de la tilde. Entraré al altar de Dios. Aquí acaba esta palabra con una vocal, entonces la penúltima debería de recibir la acentuación. Entrare, no es entrare, sino entraré. Y para que lo podamos cambiar de entrare a entraré, requiere el uso de la tilde. Al nunca lo requiere. Altar acaba en una consonante. Altar, última sílaba, lleva la acentuación fonética, no requiere del uso de la tilde. De aquí es preposición, no se trata de dar algo, entonces no lo requiere. Dios
ya habíamos hablado, no lo requiere. Al tampoco. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Al no lo requiere, Dios no lo requiere. De aquí es preposición, no es el verbo de dar, entonces no lo requiere. Mi aquí es adjetivo posesivo, no es el pronombre, entonces no requiere del uso de la tilde. Alegría. Aquí vemos una vocal débil y una fuerte. Esto sería alegría. No es alegría, sino alegría. Necesitamos separar estas vocales, romper el diptongo y eso se hace mediante la tilde. Y nunca lo requiere. De aquí es preposición. Mi es un adjetivo posesivo, no lo requiere. Gozo acaba en una vocal, la penúltima, gozo, recibe la acentuación, no lo requiere. Y nunca lo requiere. Te aquí es un pronombre, no es la bebida caliente que se llama té, sino pronombre, no lo requiere. Alabaré. Aquí tenemos una palabra que acaba con una vocal. La penúltima debería de recibir la acentuación alabare. Sin embargo, es alabaré. Entonces, para que esa acentuación caiga al final, requiere el uso de la tilde. Con nunca lo requiere. Arpa acaba con una vocal. La penúltima recibe la acentuación arpa. ¿Está bien? O monosílabo no lo requiere. Dios tampoco. Aquí otra vez Dios. Mío. Aquí queremos romper este diptongo y para hacerlo, para que no diga mío, sino mío, necesitamos utilizar la tilde en la vocal débil para que diga mío. Pueden revisar aquí los versículos 1 hasta 4 y ver que sí tienen todos los acentos. Vamos a continuar con la acentuación viendo el último versículo de este pasaje del Salmos 43. Dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esta primera frase comienza con un signo de interrogación. Es una pregunta. Y cuando vemos este signo de interrogación, es señal que vamos a necesitar usar tilde en qué. ¿Por qué te aquí no habla de la bebida, no requiere el uso de la tilde? Abates, acaba con S, sigue las mismas reglas que las vocales. La penúltima llevaría el acento fonético abates. Así es, no requiere el uso de la tilde. O, otra vez, monosílabo, no lo requiere. Alma, acaba con una vocal. La penúltima debería de llevar la acentuación alma. Así es, no requiere el uso de la tilde. Mía. Aquí vemos una vocal débil con una fuerte, debería de formar un diptongo mía. No es mía, sino mía. Para romper el diptongo, para separar estas dos vocales, requiere el uso de la tilde en la débil, en la i. Y no requiere tampoco, por ser monosílabos, que
que siempre hay que mirar el significado. Aquí es una continuación de la pregunta, ¿por qué te abates y por qué te turbas? Siendo que es pregunta otra vez, requiere el uso de la tilde. Te, otra vez vemos que es pronombre y no bebida, no lo requiere. Turbas, acaba en S, entonces la penúltima debería de llevar la acentuación. Turbas, así es. Dentro, acaba en vocal, la penúltima. Dentro, lleva la acentuación, entonces no requiere la tilde. De, aquí es preposición, dentro de, y la preposición de no lo requiere. Mi, aquí no es un adjetivo. Si fuera un adjetivo de posesión, deberíamos de ver a continuación el sustantivo que modifica. No hay. Aquí está hablando de la persona. Es un pronombre y por lo tanto requiere la tilde. Espera en Dios. Acaba espera en vocal. La penúltima, espera, lleva la acentuación, entonces no requiere el uso de la tilde. En Dios, ambos son monosílabos y no los requieren. ¿Por qué? Aquí dice, porque aún he de alabarte. Esto no es sustantivo. Si fuera sustantivo deberíamos de ver el por qué, y entonces si fuera así lo requeriría. Pero porque aquí es una conjunción, no requiere el uso de la tilde. Aún. Aún aquí significa todavía. Es un adverbio significando cuándo voy a alabarte. Aún. Entonces requiere aquí el uso de la tilde. Significa todavía, todavía he de alabarle. Y cuando significa todavía, requiere la tilde. E nunca lo requiere. De es preposición aquí. Alabarle acaba con una vocal y entonces la penúltima debería de llevar la acentuación. Alabarle, así es, entonces no requiere el uso de la tilde. Salvación mía y Dios mío. Salvación acaba con N, la penúltima debería de llevar el acento fonético. Salvación, no es salvación, sino salvación. Y entonces requiere el uso de la tilde. Mía, aquí otra vez vemos que se rompe el diptongo, que no es mía, sino mía, y para romper ese diptongo requiere el uso de la tilde. Y nunca, Dios tampoco, mío, igual como mía, necesitamos destruir ese diptongo y enfatizar la vocal débil, entonces requiere el uso de la tilde. Pueden revisar aquí sus trabajos. Si gustan contar en el Salmo en su enteridad, deberían de haber 23 tildes. Pueden revisar así otra vez sus trabajos, asegurando que en 23 palabras han puesto una tilde.
En esta noche vamos a continuar viendo las partes gramaticales, viendo las conjunciones. Las conjunciones se dividen en dos grupos principales, dos grupos grandes, que son las conjunciones coordinantes o coordinativas, las llamamos, y las subordinantes o subordinativas. Las conjunciones coordinantes coordinan, combinan, unen dos cosas que son de igual de importancia. Entonces, no es una más importante que la otra en la estructura de la oración. Puede ser que uno tenga una opinión acerca de cuál es más importante que el otro, pero estructuralmente, viendo la oración, no es más importante uno que el otro si es conjunción coordinativa. Si es una conjunción subordinante, entonces una parte está subordinada a la otra parte de la oración. Hay una jerarquía dentro de la oración que determina que una parte está dependiendo de la otra parte de la oración. Vamos a ver en más detalle estas dos clasificaciones. Las conjunciones coordinativas, en primer lugar, se pueden dividir en 5 categorías. Aquí vemos la primera de ellas, son las conjunciones copulativas. Dice, cantamos y alabamos al Señor. Une estas dos cosas y las dos forman un grupo, por lo tanto. Hacemos ambas cosas, cantamos y alabamos al Señor. Las conjunciones copulativas incluyen y, también cuando la palabra que sigue comienza con la letra I. Ni también es una coordinación copulativa y que. Las conjunciones adversativas demuestran una oposición entre las dos cosas unidas, que se oponen el uno al otro. No hagan lo malo, sino lo bueno. Entonces, aquí muestra que hay una relación adversa entre lo malo y lo bueno. Eso se demuestra por la conjunción adversativa sino. Hay otras conjunciones también adversativas como sin embargo, pero, con todo, a pesar de, no obstante, más bien, excepto, salvo, menos, antes bien, al contrario. Todas estas muestran una relación de oposición entre los dos elementos. Entonces, la tercera es la conjunción disyuntiva. Y aquí estamos hablando de o. A veces usamos u también, si la palabra que sigue comienza también con o. Pero estamos hablando de una conjunción que nos da dos opciones y es uno o el otro. Puede servir a Dios o al dinero. Y entendemos por el uso de la conjunción o que estamos hablando de una situación en que puedes hacer una cosa o la otra, pero al hacer uno excluyes el otro.
no puedes hacer ambos. En cuarto lugar tenemos las conjunciones explicativas. Las explicativas nos dan una explicación de algo que hemos dicho ya y lo explican otra vez en otras palabras. Estas siempre están entre comas. Aquí vemos un ejemplo. Dice, creo en Cristo. O sea, soy salva. Esta frase, soy salva, da una explicación de lo que significa el hecho de que creo en Cristo. Entonces, aquí usamos frases como o sea, es decir, esto es, mejor dicho. Estas son conjunciones explicativas. Unen dos cosas explicando uno con otro. Las distributivas son conjunciones que distribuyen a una cosa a varios elementos de la oración. Aquí vemos un ejemplo. Dice, la lluvia cae tanto sobre el justo como sobre el impío. Tanto seguido por otras palabras y después como seguido por otra frase. Estas dos palabras en conjunto forman la conjunción distributiva. Lo que hace aquí, distribuye esta primera parte, la lluvia cae, distribuye esto a los dos elementos que siguen, sobre el justo, sobre el impío. La lluvia cae sobre el justo, la lluvia cae sobre el impío. Tanto como distribuye esta primera parte sobre las dos cosas que siguen. Entonces, estas son las 5 conjunciones coordinativas: la copulativa, la adversativa, la disyuntiva, la explicativa y la distributiva. El segundo grupo de conjunciones, habíamos dicho, son las conjunciones subordinantes o subordinativas. Hay 3 grupos de conjunciones subordinativas y todas ellas unen una frase en la oración con el resto de la oración y una parte de la oración queda dependiente del resto de la oración. Una parte, una frase, no puede quedar como una oración independiente. Esta parte, la frase subordinada, depende del resto de la oración y en su totalidad funciona como una de 3 cosas. Funciona como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. Entonces, vemos aquí ejemplos de estos 3. Las conjunciones subordinantes sustantivas. Recordando que estas conjunciones son lo que comienzan una frase que funciona en su totalidad como un sustantivo. Dios les dijo que no comieran del árbol. Ahora, aquí tenemos la oración principal. Dios les dijo que no comieran del árbol. Nos dice en su totalidad esta frase, ¿qué fue lo que Dios les dijo? Dios dijo a Adán y Eva
Les es el complemento indirecto porque dice a quién les dijo, a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo que no comieran del árbol. Toda esta frase que comienza aquí con que nos indica lo que Dios les dijo. Funciona en su totalidad como un sustantivo. A continuación vemos un ejemplo de una conjunción subordinante adjetiva. El árbol de que hablaba era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí esta frase de que hablaba, de que es la conjunción y esta frase en su totalidad de que hablaba describe el árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de que hablaba. Se podría eliminar esta frase. El árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta frase en su totalidad funciona como un adjetivo describiendo al árbol. No tiene la misma importancia que el resto de la oración. No puede existir independiente del resto de la oración. Por eso es una conjunción subordinante y funciona como un adjetivo describiendo al árbol. Aquí en último lugar vemos una conjunción subordinante adverbial. Dice, mientras obedecieran el mandato de Dios, vivirían para siempre. Aquí vemos la conjunción va primero y esta frase que lo sigue, mientras obedecieran el mandato de Dios. Toda esta frase en su totalidad funciona como un adverbio, diciéndonos cuándo iba a suceder esto, cuándo vivirían para siempre, mientras obedecieran el mandato de Dios. Entonces, aquí toda esta frase funciona como un adverbio. Cuando una oración comienza con una frase subordinante, con una conjunción subordinante y una frase subordinada, necesita una coma antes de que comienza la oración principal. La oración principal es vivirían para siempre. ¿Cuándo? Eso nos dice al comienzo. Esta parte, por lo tanto, requiere una coma para separarlo de la oración principal. Entonces, conjunciones subordinantes comienzan una frase que puede funcionar como un sustantivo, como esta, o como un adjetivo, en este caso, o como un adverbio. En sus apuntes verán que tienen ejemplos de las distintas conjunciones que pueden caber en cada una de estas categorías. Mayormente se usa que como una conjunción subordinada sustantiva. Las conjunciones subordinadas adjetivas son pronombres relativos, que, quién, el cual, cuyo, de qué
Y las adverbiales nos pueden indicar tiempo. En esas está cuando, puede ser al seguido por un infinitivo, al amanecer el sol, después de que o antes de que. Estas son conjunciones adverbiales subordinantes. De lugar puede ser dónde, a dónde, por dónde, en dónde, desde dónde. Estas indican lugar, el lugar donde Dios quiere que le sirvamos es aquí donde estamos. Modo, una conjunción adverbial subordinante también puede indicar modo, cómo se hace algo. Estas son como, según, conforme, como si, de la forma, manera, modo que. Y también hay conjunciones adverbiales que indican una comparación, tan como. Y en estos también entraría menos que. Las conjunciones subordinantes o subordinativas entonces nos demuestran una relación entre una parte principal de la oración y una frase dentro de la oración que depende de la oración en general y que puede funcionar como sustantivo, adjetivo o adverbio. Ahora, vamos a mirar uno de sus versículos, o en verdad 2 de sus versículos de esta noche. Si pueden sacar sus hojas en que tienen sus versículos de memoria, vamos a ver las conjunciones en Efesios 2 del 1 al 2. Dice aquí en Efesios 2 del 1 al 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos aquí al comienzo de este versículo, comienza con una conjunción y. Esto nos indica que este versículo se une con lo que viene anteriormente. Y, además de lo que estaba anteriormente, y lo une, es una conjunción coordinante y es una conjunción coordinante copulativa. Y Él os dio vida a vosotros. Esta es la frase principal. Él os dio vida a vosotros. Ahora, sigue: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando es la conjunción y toda esta frase es una frase subordinativa, es una coordinación subordinante cuando, y toda esta frase funciona como adverbio porque nos indica tiempo, nos indica cuándo Él nos dio vida. Entonces modifica el verbo dio. ¿Cuándo dio? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí vemos los cuales. Es un pronombre relativo que aquí introduce toda una frase subordinada. Entonces funciona aquí como una conjunción subordinativa y toda esta frase describe los delitos y pecados. ¿Cuáles delitos y pecados? Los en que anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Todo esto está describiendo los delitos y pecados en que anduvimos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál espíritu? Esta es una conjunción subordinante que comienza esta frase subordinativa. Toda esta frase actúa como un adjetivo describiendo cuál espíritu. ¿De cuál espíritu estamos hablando? Del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hemos visto en estos versículos conjunciones coordinativas y conjunciones subordinativas. Hemos visto 7 de las 8 partes gramaticales. La octava, vamos a mencionar brevemente, son las interjecciones. Una interjección es algo que expresa un sentimiento y puede usarse solamente esa palabra como una oración completa. Son palabras como oh, ay, wow, cosas por el estilo. Vemos estos, por ejemplo, en los versículos de nuestro examen esta noche. Decía, júzgame, oh Dios. Oh ahí no tiene ningún significado más allá de expresar un sentimiento hacia Dios. Entonces es una interjección. No cumple ninguna otra función dentro de la oración. Ay, wow, también palabras que expresan como un ruido. Plop, se cayó. El plop es una interjección. Entonces, las interjecciones son algo que expresa una emoción y se encuentran en nuestra Biblia, pero no en gran número. Vamos a continuar con el estudio de los signos de puntuación en esta noche viendo los paréntesis. Los paréntesis sirven para separar cierta información dentro de una oración. Y por lo tanto, si se podrían sacar de la oración y la oración tendría sentido de todas formas, están siendo usadas de la forma correcta. Son algunos los usos que tienen. En primer lugar, si hay una frase
intercalada que tiene un sentido explicativo independiente. Aquí vemos un ejemplo. El libro de Salmos, que en realidad es un himnario, fue escrito por David. La oración principal dice, el libro de Salmos fue escrito por David. Aquí tenemos el sujeto, aquí el predicado. Esta parte, que en realidad es un himnario, es una explicación de qué es el libro de Salmos. Esto se podría sacar de la oración y seguiría teniendo sentido. Otro uso de los paréntesis es para incluir una fecha. Por ejemplo, la destrucción del templo, años 70, fue profetizada por Cristo. Aquí el año 70 está entre paréntesis y también se podría sacar. La destrucción del templo fue profetizada por Cristo. Esta nos da un poco de información acerca de cuándo sucedió esto. Y fechas comúnmente se incluyen entre paréntesis en un texto. También, si al escribir vas a usar siglas, la primera vez que se introducen se deberían de explicar. A continuación se puede usar las siglas sin explicarlas otra vez, pero la primera vez que se usa siglas en algo que se escribe, se debería de explicar qué significan y esto se pone dentro de paréntesis. Aquí un ejemplo, la CIVI, Confraternidad Internacional de Bautistas Independientes, se reunió este año en Buenos Aires. Aquí la sigla CIVI tiene que ser explicada al menos la primera vez que se usa en una obra escrita. A continuación se asume que ya no se necesita explicarlo vez tras vez. Una cuarta ocasión en que se podría usar paréntesis es para explicar una frase de otro idioma, para encerrar una traducción. Entonces, si habláramos del amor de Dios y estuviéramos hablando de agape, la primera vez que usamos esa palabra deberíamos de explicarlo y tenerlo traducido ahí, el amor de Dios. Entonces, estos son los usos de los paréntesis. Entonces, en estas 8 clases que hemos dado, hemos visto las 8 partes gramaticales, hemos visto la acentuación de las palabras y cómo saber dónde usar tilde, y hemos visto los signos de puntuación. Espero que en lo que hemos presentado que les haya sido útil en poder analizar las escrituras y ver qué es lo que dice la palabra de Dios, viéndolo de una forma gramatical. Espero que también les sea útil en poder escribir cosas que publican en el vecindario para poder extender el Evangelio a este mundo que tanto necesita de nuestro Salvador.